Este segmento es patrocinado por Clínica Brockman. Bueno, aquí estamos de regreso. Vean, lo que los médicos no nos cuentan. Ese es el tema que vamos a abordar con el doctor Brockman esta mañana de Clínica Brockman. Y vamos, bueno, hay varios temas de los que vamos a hablar. Por ejemplo, el tema del colesterol, el tema del azúcar, el tema de algunos aceites que consumimos normalmente y que nos lo dan como sanos. Así que, doctor, saludos y bienvenido. Un placer tenerlo por acá con nosotros. Buenos días, feliz año nuevo a todos. Bueno, siempre traemos algo diferente. Inclusive estamos queriendo con un colega extranjero escribir algunas cosas sobre estas realidades que se viven en la medicina, que a veces los colegas no te cuentan algunas cosas porque realmente... ¿Porque no lo saben o porque no lo quieren contar? O porque no, digamos, no hay una lectura de trabajos científicos, ¿entendés? O no está dentro de su área. Pero estas cosas son generalidades que le pueden ayudar a la vida de todo el mundo, inclusive a los médicos. Nosotros tenemos que entender que nosotros nos enfermamos por 5 motivos. Primer motivo es las toxinas. Segundo, ¿qué quiere decir toxina? En el caso que le vamos a hablar, son cosas que ingerimos que envenenan, ¿no? Y que no deberían ser ingeridas. Okay. Desnutrición. O sea, vos podés comer, pero no te estás nutriendo. O sea, son cosas que deberíamos ingerir y no las estamos ingiriendo. Tercero, las infecciones. Las infecciones no quiere decir que vivas con infecciones, sino que hay cosas, por ejemplo, un diente que lo tenés maltratado está con una infección constante. Además de eso, el estrés, que ya hablamos la vez pasada sobre esto. Y por último, la contaminación electromagnética, que estamos a la orden del día esto, con las antenas. Entonces dice, pero eso ahí es poquito. Entonces, lo que le pedía la bruja a la Blancanieves era solo una mordidita en la manzana. Y todos los días dando la mordidita, te vas envenenando. Entonces, por ejemplo, cosas que nosotros no nos dicen, que ya le hemos dicho aquí. Hablamos del flúor, por ejemplo. Exacto, la pasta. eso iba a hablar. Por ejemplo, los niños hasta 2 años, los dentistas deben insistir y deben combatir el uso de flúor. El niño que además que las pastas de dientes de niños no deben de tener un montón de cosas que traen la otra, ser lo más natural posible. Porque lo que limpia los dientes generalmente es el cepillado, no es la pasta de dientes. Entonces, por ejemplo, el flúor, ¿cuál es el problema del flúor? Es que es un disruptor hormonal, principalmente de la tiroides. Otra cosa que las personas no saben, por ejemplo, que cuando toman en las latas todo el aluminio que se toman, es extremadamente, es un disruptor, es un bloqueador y va a envenenar el cerebro. Hablamos de las azúcares, doctor. Bueno, de los azúcares ya sabemos muy bien de que tenemos 2 cosas importantes en esto. El azúcar, para que tengas una idea, en 1900 no había un caso de infarto en América del Norte, en Estados Unidos. En 1930 hubieron aproximadamente 3,000 casos en 30 años. ¿Y qué es lo que cambió? La introducción de las cantidades de azúcar y los aceites que se cambiaron. El azúcar es la sustancia que más adicción da. El azúcar es la sustancia que altera todo el metabolismo en nuestro organismo, llevando a inflamación crónica, propiciando al cáncer, a la demencia, a las enfermedades degenerativas. En segundo lugar, tenemos los endulzantes. Entonces, de repente, Monsanto ve que el azúcar está siendo combatido y comienza con los endulzantes. El aspartame es una sustancia
peligrosísima, que era el ácido fórmico. Doctor, cuando hablamos y usted empieza a mencionar y yo le digo, entonces, ¿qué vamos a comer? La pregunta, y le digo esto porque usted me decía en algún momento de qué se alimentaban nuestros padres en el campo, Claro. por ejemplo. Yo te voy a decir algo. El problema está en que nosotros actualmente no nos dejamos llevar. Yo veo en las redes sociales, que soy extremadamente adicto a las redes sociales. Ya dije que el 2015 va a ser un año de menos redes sociales. Entonces, además de estresarte las redes sociales, ¿verdad? Te lavan el cerebro. O sea, vos venís y decís que yo he tenido discusiones férreas con ciertas personas. Le digo, no tomes Coca-Cola cero. Tiene aspartame. La Coca-Cola cero de Europa no es la misma que el nicaragüense toma. Y nadie regula eso. Y entonces, ¿qué pasa? En cuanto que dejas de tomar el azúcar, pero tomás una sustancia que era derivada del DDT. Era un veneno. El veneno. Entonces, ¿qué pasa? Ahora ya las Coca-Cola cero, por ejemplo, estoy diciendo un nombre, en otros países le ponen sucralose, que es otro producto ahí que la hace más cara su producción. Que la use más cara y tiene menos ganancia. Pero la América Latina la tienen con aspartame. Entonces, estas cosas no nos dicen, sino que tomate una light, pues tomate una cero, tomate eso. Estamos hablando claro porque eso es el día a día. Sí. Y indirectamente se le está haciendo propaganda a una marca. Pero le voy a decir una cosa, doctor, cuando hablamos de las bebidas gaseosas, hablamos, por ejemplo, del daño que puede provocar el alcohol, el daño que puede producir la bebida, el cigarro, pero no hablamos del daño que producen las bebidas gaseosas, con todas las consecuencias que ya sabemos que produce el consumo exagerado de algunos azúcares o de azúcares. Es que lo que pasa es que el azúcar se ha metido en toditos los productos. Fíjate que vos vas a una panadería y vos le pedís ciertos azúcares, ciertas alternativas, no existen. Nos han encerrado de tal manera que o te compras eso empaquetado, o te compras eso embotellado, o te compras eso de una manera que nadie regula. Nosotros ya hablamos de los plásticos, de la botella de agua, del agua que tomamos, del agua que no tiene un pH controlado. Fíjate que yo conozco una persona que tiene una cuestión de producción de agua y no sabe qué pH tiene su agua. ¿Qué te parece? No saben, ni saben lo que es pH y cómo influenciaría una agua ácida dentro de nuestro organismo. Entonces dicen así, que la llave del grifo es peor. Estás tomando, esa agua viene de lejos. El agua mejor es la que está más cerca de tu casa. ¿Ok? Porque si no, ella te va a provocar enfermedades más graves. Aunque nosotros tengamos... ¿Y hay alguna manera que podamos contrarrestar, por ejemplo, el pH o el nivel de contaminación que puede traer esa agua? Sí, claro, siguiendo normas en todos los países. La vigilancia sanitaria o la salubridad, como dicen ellos, o el Ministerio de Salud, tiene sus reglas y las tenés que cumplir para estar comercializando alimentos. Ahora, otra de las cosas que nosotros ya hablamos fue el estrés. Entonces, hay montones de problemas que nosotros tenemos y el estrés, y le damos el estrés y le damos ¿qué? Antidepresivos, calmantes. Entonces, ¿qué pasa? No, porque no hay otra manera. Hay otras maneras. Lo que pasa es que son más caras. Y no hay una inversión en esto, no hay deportes. Es difícil ir a hacer un deporte en la calle para quien no tiene dinero. Es difícil porque vos sabés las condiciones que vos irte a meter a un parque en la noche. Claro. ¿Entendés? Otra cosa, las condiciones de trabajo. El Ministerio del Trabajo aquí no regula las condiciones ergonómicas de trabajo, las condiciones ambientales del trabajo. Hay cómo hacerlo, pero hay que cumplir reglas y hay que cumplir normas. ¿Y será que la gente que trabaja, tiene trabajadores, van a seguir normas? No sé. En otros países, pues por eso es que yo les vengo a decir, hay que cuidarse, hay que ver qué es lo que hay de nuevo. No dejarse llevar lo que dicen las redes sociales, que tal cosa. Por ejemplo, la microdosis de anticonceptivo, que esa dosis pequeña para las mujeres que usan o las jóvenes que usan. Las microdosis está probado que son las peores sustancias para la mujer. Además de producir un montón de alteraciones que los anticonceptivos provocan, son trombogénicos, provocan trombosis en mujeres jóvenes. Ya dije, muchas mujeres mueren en cirugías
por trombosis porque tomaba anticonceptivo y no le cuentan a los médicos. Otra cosa que nosotros tenemos que conocer, que son las contaminaciones ambientales, la luz. Por ejemplo, dice así. ¿El teléfono? ¿Ah? Es claro, ya vamos a abordar eso. Las contaminaciones de la luz lleva a una alteración del ritmo circadiano, o sea, tu ritmo normal del día. Tu cerebro piensa que está totalmente de día cuando es de noche. ¿Entendés? Y esta luz, la luz artificial no es de las mejores luces. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que esto no altera nuestra piel. Estando a menos de 1 metro, a 1 metro de la computadora, vos estás tomando esa irradiación, peor que el sol. Y han dicho que el sol es un demonio, que no tenemos que hacer, ponerse el montón de protectores solares. El protector solar no te deja producir la vitamina D, que la deficiencia de ella lleva a un montón de problemas, inclusive cáncer, depresión, melanoma, estar relacionada con hipertensión. Hay un montón de problemas que uno no sabe y nadie les informa. Por ejemplo, cuando vos tenés un problema de osteoporosis, ya te van a dar los medicamentos. Yo no conozco a un hombre que se ha hecho, son pocos, los que nosotros les indicamos, medirse la vitamina D, todititos. Solo existe una paciente que ha llegado a mi consultorio para hacer antienvejecimiento que tenía la vitamina D normal, una. ¿Ok? Y que la vitamina D la tomamos del sol, del sol. El sol la convierte en vitamina D, el colesterol lo convierte en vitamina D. ¿Ok? Entonces, al no tomar sol, vos no producís vitamina D. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los alimentos que deberían producir vitamina D, que debían de llevarte vitamina D, ya no la producen por la alimentación transgénica, por la alimentación mejorada, por un montón de factores que ya hablamos anteriormente. Por ejemplo, la mujer que tiene osteoporosis, no tiene vitamina D, ella va a morir y el tratamiento no va a funcionar. Un día podemos hablar de osteoporosis y traer, aquí tenemos ginecólogas, a discutir sobre eso. Y los medicamentos que se dan para osteoporosis llevan alteraciones cerebrales, llevando a Alzheimer. Eso es igual que el colesterol. Cuando el médico dice, está con el colesterol alto, ese individuo debe ser estudiado por un neutrólogo, por un individuo que entiende de metabolismo, porque no todos los médicos entienden de esto. Porque el colesterol es lo que produce las hormonas. El colesterol es el que produce la vitamina D. Entonces dice, ya está con el colesterol bueno a 100, 150. Eso es lo peor que puede tener una persona. Deja de producir un montón de sustancias. Y a veces el colesterol, ya les voy a decir, el colesterol no está relacionado solo con las grasas que comes. El colesterol está relacionado muchas veces con el azúcar que ingerís. Entonces dice, ya corté la grasa y está tomándose la Coca-Cola, está comiéndose la dona. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que ver que hay cosas que el médico te tiene que decir, te tiene que explicar. Por ejemplo, a veces vos tenés una alteración del colesterol, tenés que medirte la tiroide. ¿Por qué? Porque a veces el metabolismo, la tiroides es la única glándula que produce calor en el cuerpo y aumenta el metabolismo. Si tenés una alteración, va a llevar a gano de peso, no perdés peso, lleva a la pérdida de energía. Y eso se viene dando en los niños. Una cosa, doctor, cuando hablamos bueno, todos los alimentos que consumimos cotidianamente y normalmente ya no vienen cargados de las suficientes vitaminas, entonces nace el tema entonces de la suplementación. La requerimos más que nunca. Es que lo que pasa es lo siguiente, eso es como carro. Vos tenés un carro de determinada edad, ese carro va a necesitar más cambios de cosas, que el aceite, que los amortiguadores, que todo. Entonces, hay momentos que ya el organismo, ya la naturaleza te dio tu tiempo y necesita de suplementarse, porque vos no lo podés ingerir. Yo te voy a hacer la pregunta del millón de siempre. ¿Cuántos panes te comes por día? Ese pan puede tener alergia al gluten. Nosotros vamos perdiendo la tolerancia a la lactosa. O sea, los individuos adultos tienen intolerancia porque eso desaparece, la lactasa desaparece. Y dice así, no, me da dolor de barriga la leche. Con el tiempo todo el mundo va cayendo en eso. Sí. Entonces, eso lleva a problemas inflamatorios. La leche, ya hablamos de la leche. Entonces, lo que nosotros queremos decir
es que hay un montón de enfermedades, como la intolerancia al gluten, la intolerancia a la alergia alimentar, que viene actualmente a aparecer y justificar o explicar algunas enfermedades que vos la vez pasada me preguntaste, ¿por qué yo tengo migraña? ¿Quieren hacer una prueba? Entonces, mira lo que comes. Cambia eso. Por ejemplo, tomas leche, comes pan y eso. Deja 15 días sin eso. Ayer yo estaba viendo la entrevista con la doctora Paula que dijo que en 15 días no tomar lácteos. ¿Por qué será? Entonces, cuando nosotros tenemos la información, la paciente, las personas que nos escuchan, debe entender que estos son estudios y que tienen fundamento científico. Entonces, ¿por qué será que le traemos? Por ejemplo, la contaminación electromagnética. Eso se continúa combatiendo. ¿Por qué? Porque ¿por qué el cáncer está aumentando? ¿Por qué el Alzheimer está más frecuente? Y para que tengas una idea, la caminadora que tiene para medir la frecuencia cardíaca, para que tengas una idea, se ha hecho estudio que si vos caminás normalmente fuera de tu casa y vos caminás en una caminadora, el azúcar, los niveles de glucosa en la sangre se aumentan cuando usas la caminadora, solo con el hecho de estar con la carga electromagnética. Entonces nosotros traemos esto y hay millares de cosas que les podemos traer. El problema está, un día esto estaba pensando, que dice así, nosotros cuidamos de tu salud. El ser humano es tan egoísta que prefiere, no cuida de él, ¿cómo puede cuidar de las otras personas? O sea, nosotros tenemos un montón de pacientes que han ido ante envejecimiento y se cansan de cuidar de ellos. Yo me pregunto, ¿cómo las personas que se cansan de cuidar de ellos pueden cuidar del mundo? Doctor, vamos a retomar este tema en la próxima oportunidad. Por favor, tómeme la palabra con el tema de la vitamina D y las consecuencias que pueda tener a mí me gustaría hablar de los aceites también, como ya hablamos la vez pasada, para que tengan el mejor aceite que existe y se puede calentar y se puede freír con él, es el de coco. Solo para un tip para ustedes. Excelente, muchas gracias, doctor. Pasamos al otro lado con George. ¿Qué nos tiene George? Este segmento es patrocinado por Clínica Brockman.